Los bancos chinos, los 4 de los 5 bancos estatales chinos más grandes están preparándose porque viene, dicen ellos, deudas incobrables y no van a poder salir adelante. Se preparan para pérdidas debido al impacto de la pandemia y dicen que se van a convertir en deudas que no van a poder cobrar nunca. Entonces están atendiendo, cancelando nuevos créditos, reestructurando sus operaciones. Pero China es la economía más importante del mundo. Si China se detiene, entonces sí nos pondríamos a temblar. Porque no es Estados Unidos quien mueve al mundo hoy. Pero China es el acreedor del mundo, de Estados Unidos. ¿El que más debe? Si no le pagan, No, al que más. arruinan. ¿Al que más le deben? Sí, Estados Unidos le debe a China mucho. Pues China está. compra deudas de otros países. Exacto, y se están preparando para que no le paguen. Están pensando que saben que no les van a pagar. Todos los países están en quiebra. Están detenidas sus economías. No tienen nada que hacer. No hay de dónde sacar dinero. Pues aquí mismo en México vamos a ver cómo arranca la economía. Ya viene el segundo informe de gobierno del presidente. Mañana. ¿Cuándo? Mañana. Sí. A ver qué nos tendrá que decir de importante. ¿Qué habrá de llamativo? Pues si todos los días sale y nos planta un escenario. Sí. Realmente así como nuevo, no creo que haya mucho. No, y acuérdense que los informes son, o sea, es este país donde nos gustaría vivir a todos los mexicanos. Todo marcha bien, la economía crece, la educación se ha fortalecido, etcétera. O sea, realmente nunca coincide. Muy pocos casos en la historia de los informes de gobierno han simbrado. Quizá el último que simbró fue el del 82, cuando nacionaliza la banca López Portillo. Pero fuera de ahí, generalmente, en serio, presentan un país que yo creo que es en el donde gobiernan o donde viven, porque no coincide realmente con lo que uno está sintiendo a nivel de la vida cotidiana y en su economía personal. 4 obras fundamentales el gobierno. El nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Pago por ver hasta que funcione. Voy a poder opinar yo de él. Si consigue los permisos de aviación, si queda accesible al público. Falta todavía mucho por ver en ese aeropuerto. Oye, y yo no sé qué tanto va a afectar ese descubrimiento que este fin de semana se difundió, un descubrimiento prehistórico muy importante, no solo para México, sino para el mundo. ¿No dará eso un tope a las obras? No, hombre. Ya No. eso puede convivir. Si solo son 80 mamuts, tampoco es para tanto. Son mamutes y mamutas. La refinería de Dos Bocas también quiero ver cómo funciona, si no se inunda, qué tal están los terrenos, si va a haber petróleo para refinar ahí y si va a ser productiva. El Tren Maya, que ese sí está comprobado que o lo cambian de ruta o va a causar daños muy importantes. Sí. Pero es que no lo pueden cambiar de ruta porque está en la ruta del ferrocarril del sureste. Es decir, está usando el derecho de vía que ya había adquirido Ferrocarriles Nacionales y lo están utilizando. Es decir, no se va a afectar nuevo territorio. El que está sobre la vía que ya se había comprado es el del Istmo. No, ese es de tiempo de Porfirio Díaz. No, por eso. el que hizo Miguel Alemán, el que llega hasta precisamente el estado de Yucatán, ese es el ferrocarril del sureste, y sobre esa ruta se está haciendo la del ferrocarril Maya. Sobre la ruta que se tenía, pero se va a alargar. Y ahí es donde pasa ¿Pero por a lugares, dónde? Porque por cenotes y simplemente se va, claro, aquel ferrocarril llegaba solo a Mérida. eso.
y este va a llegar a Cancún. Eso. Pero esa zona tiene ya muchos vías ya levantadas, incluyendo una supercarretera. Ahí no hay afectaciones. Donde dicen que va a afectar es toda la zona de Campeche, pero tampoco es cierto. Pues pago por ver. Sí, yo también. Otra de la que pago por ver. Emilio Lozoya, que fue un logro, ni hablar, fue un logro de su gobierno, aunque no esté en la cárcel, aunque no haya pisado la cárcel, aunque no vaya a pisar la cárcel, fue un logro de su gobierno. Le queda pendiente el asesinato de la familia Levarón. Y ese es un pendiente grande. Ese sí está encendido porque este hombre es activista de por sí y está Sí. diciendo que no le han hecho justicia y que falta por hacer justicia, así como al 1,000,000 de personas que perdieron su empleo durante esta pandemia y que no sabemos cuándo lo va a recuperar o si va a haber empleos nuevos. Claro que falta. Pues sí, pero esas personas están en este momento en crisis y no son 1,000,000, son un poco más. Ese 1,000,000 es únicamente de los que estaban afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el que da las cuentas. Pero no nos han dado las cuentas de todos los que fueron despedidos y que trabajaban para el gobierno y que son un número muy amplio. Y ahora de ahí también tendrías que sumar los que trabajan por su cuenta, que no cotizaban al Seguro Social y que han perdido sus pequeños negocios y por tanto su pequeño ingreso. No, no es 1,000,000. Tuvo otro éxito muy importante, la captura del Marro. Y en contraste tuvo un fracaso que tiene que explicar la liberación de uno de los hijos del Chapo Guzmán, por el que dicen que ya no hay orden de captura, pero que tuvieron que decirle, ay, usted perdone, ya nos vamos, adiós, adiós. Y lo dejaron en su casa. Y no tenemos idea de dónde está, ni si van a volver a ir a por él. ¿Ovidio se llama? Ovidio. No, que lo dejaron ir porque tenía COVID, dio. Ayer subió un mensaje el presidente, andaba ahí por casa de Alejandro, en el bosque de Tlalpan. En el bosque de Tlalpan, sí. Y es que sí valía la pena salir ayer, hombre, el día estaba Precioso. Oye, de veras. estaba muy bonito el día, estaba despejado y valía la pena, aunque sea ir a entrenar al bosque de Tlalpan como él. Y vamos a ver cómo le va en su segundo informe. Por lo pronto la aceptación, por más que digan, sigue estando muy alta. Sí. Es de los presidentes más aceptados que hemos tenido. Yo no sé por qué Alejandro, históricamente. No, yo creo que el punto de él siempre desde principios de que empezó su carrera ya propiamente a nivel nacional es ese contacto con los amplios sectores de la sociedad y los que menos tienen. O sea, creo que ese es el gran mérito en su historia. Es el que hizo lo que ningún presidente ya había hecho en los últimos 50 años. Ir a cada municipio, recorrer los pueblos, caminar por las rancherías, subir a la sierra, los municipios más pobres. O sea, yo creo que ese es el gran capital. Por eso siempre recurre una y otra vez al pueblo, el pueblo que es el que me sostiene, yo gobierno con el pueblo. A él, la clase media y desde luego la clase empresarial no le merece tanta atención e incluso muchas veces ni tanto respeto, porque para él, en una visión amplia, estas dos partes de la sociedad, digamos la clase media y la clase privilegiada, exactamente siempre han gozado de todo, pero se ha olvidado o olvidaron a las clases, ya digamos que podríamos llamar desposeídas, las que menos tienen, y él empató con ellos. Yo creo que por eso tiene a 2 años y con todo y pandemia y con todo y 60,000 muertos y con Ovidio y la mamá del Chapo, pues hoy amanecía, incluso Reforma, que es de los más críticos, le da un 56% de aprobación. Es muchísimo para un presidente, muchísimo. Aun cuando uno dijera, bueno, es que ha caído tantos puntos, era obvio. Hay un tope y de ahí viene para abajo porque gobernarlo no es lo mismo que la campaña. Pero yo creo que,
y pasarán a la historia por haber podido entender y ser empático con las causas sociales más profundas de este país. ¿Nos entendió? ¿Fue lo único que nos ha entendido o entendió el momento que estamos viviendo? No, yo creo que entendió dónde estaba, digamos, el nudo del país desde hace 50 años. O sea, finalmente, ¿quién es el que se aprieta siempre el cinturón? ¿Quiénes son a los que tardan en llegar los servicios públicos? ¿Quiénes son los que no gozan de educación, de salud y demás? O sea, yo creo que entendió eso. Y entendió ese México de antes, un poco, ese México que espera que todo lo resuelva el presidente. Entendió un México que es el México donde nos veían como menores de edad. Él sigue viendo, y esa es mi impresión, a la sociedad no como ciudadanía, sino como pueblo. Un pueblo menor de edad al que hay que irlo tutelando, decirle, sean buenos, pórtense bien, miren, les conviene esto. No, creo que es exactamente lo contrario a un presidente que podría ser liberal, que podría ser mucho más progresista. Al contrario, él sigue pensando en ese paternalismo presidencialista que tuvimos durante la mayor parte del siglo XX. Pero también identificó las raíces del hartazgo de la población y lo aprovechó perfectamente. Y lo siguen beneficiando porque la población, las causas de ese hartazgo ahí están. Y él se dirige a ellas y procura contrarrestarlas, aunque afecte realmente los intereses a largo plazo del país como nación independiente. No hay un proyecto de grandeza nacional en su política, sino simplemente la atención de las necesidades básicas de los más pobres. Oye, Alejandro, ¿y ese paternalismo es positivo para un país como el nuestro? ¿O ese paternalismo sucede como en una familia en la que el papá provee todo, protege todo, cuida todo y no deja que los hijos se desarrollen? No, bueno, aquí evidentemente el paternalismo social es terrible porque no creces como ciudadanía, no hay una solidaridad ciudadana, no creces en comunidad, no creces en, digamos, en asumir tu responsabilidad como ciudadano porque siempre estás esperando algo de papá gobierno. Octavio Paz le llamó el logro filantrópico, es decir, o este tipo de paternalismo donde el padre es severo pero siempre lo está haciendo por tu bien, porque tú no sabes cuál es tu bien. Entonces, evidentemente, aplica como en familia, no te deja crecer. Y yo creo que, desde luego hay un sector importante de la sociedad que ha crecido en participación cívica y demás, pero todavía tenemos muchísimos lastres atados a esta situación, a creer que el presidente es el hombre providencial, que simplemente por estar ahí va a sacar a todos. Ahora, lo que dice Mario es exactamente, creo que el éxito que coronó su llegada a la presidencia fue que pudo vender bien y con toda razón el hartazgo por la corrupción que afloró por todos lados en la época, en el sexenio pasado de Peña Nieto. O sea, ahí se sirvieron con la cuchara grande, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, aunque el PRD se desmembró para formar Morena, nadie de ellos entendió que la sociedad verdaderamente ya estaba harta de ver los cochupos, las empresas fantasma, las fortunas de los políticos, y él fue insertando, así como en la película esta de Inception, en la conciencia de la sociedad que ya era suficiente, ya debíamos de decir un basta o hasta aquí con respecto a la corrupción. Y más que la idea de primero a los pobres, que era como su grito de guerra o su grito electoral antes del 2018, esta idea del combate a la corrupción fue finalmente lo que lo coronó para llegar a la presidencia.